Muy buenas tardes, mis hermanos y amigos. La paz de Cristo inunde nuestros corazones. En este momento vamos a tomar un tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Y vamos a tener una porción de la palabra de Dios que quiero compartir con ustedes. Esperando en el Señor es mi deseo y es mi oración que esta palabra que compartimos edifique tu vida. Que al escuchar esta palabra Dios pueda ministrarte de una manera especial. Y vamos a tener la palabra de Dios leída en el libro de Mateo, capítulo 24. Y vamos a estar leyendo desde el verso 1 hasta el verso 8. La palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra, de rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre y terremoto en diferentes lugares. Y todo esto es principio de dolores. Aleluya, sea la palabra de Dios bendita. Una de las preguntas que muchos nos preguntamos, que muchos se preguntan, es en cuál tiempo actual bíblicamente estamos viviendo. ¿Cuál es el tiempo actual que estamos viviendo bíblicamente? Debido a la pandemia, muchas personas, al ver tantas personas morir, al ver lo que está sucediendo en tantos lugares, como la gente está reaccionando, tanto dolor, tanto llanto, pues muchos están pensando que ya estamos en la tribulación. Y vamos a ver bíblicamente qué es lo que la palabra de Dios nos enseña con relación a esta pregunta que los discípulos hicieron. No fue una sola pregunta, sino que realmente fueron tres preguntas en una. Los discípulos, al salir Jesús del templo, se acercaron a él diciéndole: mira la belleza de estos edificios. Ellos estaban deslumbrados con aquel gran edificio que había levantado Herodes el Grande, ya que era un templo que tenía una grandiosa majestuosidad, hablando en cuanto a la construcción. Y es sorprendente la respuesta que Jesús le da, porque ellos le hablan de la maravilla que sus ojos están mirando, y Jesús les responde: pues os digo que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y me llama mucho la atención en lo que estaba enfocado el interés de los discípulos. Su enfoque podía haber estado en una cosa mucho más valiosa de la que ellos habían escuchado de su maestro, ya que por 3 años él había estado con ellos, hablándole de su muerte, hablándole de dónde él había descendido, hablándole de quién era su padre. Pero en este momento vemos que la atención de los discípulos estaba en la belleza de lo que sus ojos físicos podían ver. Y Jesús les responde de una manera quizás inesperada para ellos, mostrándole que para él no tenía ninguna importancia lo que ellos le estaban mostrando, y que él iba un poco más lejos, aún profetizándole que de eso que sus ojos veían no iba a quedar nada edificado de lo que sus ojos actualmente veían. Y nosotros muchas veces estamos viviendo un tiempo donde el ser humano está enfocado en sus deseos, en sus aspiraciones, en su meta y en sus sueños. Y muchas veces nos estamos olvidando de hacernos la pregunta: ¿realmente qué es lo que importa para Dios? Cuando llegó el año 2020, para muchos este era un año donde iba a haber muchas bendiciones,
mucha prosperidad, donde muchas cosas espectaculares a los ojos humanos iban a suceder. Se miraban grandes predicadores dando pronósticos, según ellos proféticos, del gran año que teníamos por delante, porque este año 2020 significaba el año de la visión. Mas sin embargo, solamente nos encontramos a principios de mayo, y lo que ha pasado en estos 5 meses que hemos vivido indica todo lo contrario a lo que se había imaginado el hombre que iba a ser este año, dándonos cuenta que cuando no hablamos verdaderamente inspirado por Dios, pues vamos a hablar conforme a nuestro deseo y conforme a lo que la gente quiere oír, y no conforme a lo que Dios quiere que nosotros escuchemos. Vamos a ver la respuesta que Jesús le da concerniente a estas 3 preguntas, y ahí vamos a encontrar la respuesta a la pregunta: ¿qué tiempos proféticos estamos viviendo? La primera pregunta se refirió al templo mismo. Ellos le preguntan ¿cuándo sucederá esto? O sea, ¿cuándo iba a suceder lo que Jesús le acababa de decir, de que no quedaría piedra sobre esa edificación que ellos mostraban? Y esto se cumplió inmediatamente en vista de muchos de los discípulos, ya que en la misma era de ellos, en el año 70, el Imperio Romano destruyó el templo que ellos le mostraban a Jesús, y se cumplió la respuesta a la primera pregunta. Las otras 2 preguntas que ellos le hacen es: ¿qué señales habrá de tu venida? Y quiero que entendamos y sepamos diferenciar entre el rapto y la segunda venida. Se llama la segunda venida porque la primera vez Cristo vino como el siervo sufriente, vino como un bebé a través del vientre de María, engendrado por el Espíritu Santo, a cumplir un ministerio y la misión de expiación en la cruz del Calvario. La Biblia habla de un retorno de Cristo, donde vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores, y a esto es a lo que llamamos la segunda venida de Cristo. Pero la segunda venida de Cristo no es el rapto de la iglesia, ya que cuando la Biblia se refiere al rapto, se refiere como algo eminente. Y de acuerdo a los acontecimientos bíblicos, el próximo acto profético que tenemos para suceder es el rapto de la iglesia. Muchas personas le buscan respuesta a todos los acontecimientos, como esta pandemia del coronavirus, a través de la Biblia. Y queremos decir que caeríamos en el error si a cada cosa que sucede diríamos que está profetizada en la Biblia. Muchas personas están tratando de buscar verso bíblico para decir que el coronavirus se encuentra profetizado en la Biblia. Y no hay ningún verso bíblico que podamos respaldar semejante teoría cuando digamos que está profetizado claramente esto. Si la Biblia se refiere que en los últimos tiempos habían pestilencia, habían enfermedades. Y si hablamos de una manera generalizada, esto ya viene sucediendo hace un tiempo, no solamente desde ahora, porque sabemos de otras epidemias, de otras enfermedades que han azotado la humanidad, que también entran en la categoría de esta pestilencia. Pero cuando Jesús les responde sobre las señales que habrían de su segunda venida, ¿cuándo sucederá la segunda venida? Bíblicamente la Biblia nos enseña que cuando suceda el rapto de la iglesia es levantada con Cristo al cielo, pero Cristo no desciende. O sea, esto no lo podemos considerar la segunda venida, sino que es el rapto donde la iglesia sale de la tierra, aquellos creyentes que han sido comprados a precio de sangre y que están en una condición armoniosa con Dios, con la profesión de su fe, que sean verdaderos creyentes, serán levantados. Y esto lo encontramos en Tesalonicenses, que nos lo explica claramente el orden en que sucederá. Pero Cristo no desciende a la tierra, sino que la iglesia es levantada. Y pudiéramos decir que este es el comienzo de una serie de acontecimientos que van a suceder para llevar a cabo la segunda venida de Cristo. Primero la iglesia es levantada, luego pasan 7 años
y es cuando retorna Cristo en su segunda venida. ¿Cuáles son las señales que Cristo da para que estemos apercibidos de esta segunda venida? Esto lo podemos leer en el libro de Marcos capítulo 13, ya que Jesús habla de esta pregunta en 3 partes de la Biblia. Las encontramos en Marcos capítulo 13, verso 24, la encontramos en Lucas 21 y la encontramos en Mateo 24. Pero aquí en Marcos 13, 24, habla detalladamente de las señales que sucederán antes de la segunda venida de Cristo. Y dice así el verso 24: pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. O sea que la Biblia específicamente nos dice que la segunda venida de Cristo viene acompañada de un Cristo que desciende totalmente diferente al que vino por primera vez. No viene como el siervo sufriente, sino que viene con gran poder y gloria. Los sucesos que van a suceder inmediatamente antes de esa segunda venida son estos. Dice que el sol se oscurecerá. Será algo que la humanidad nunca antes ha visto, porque habrá tiniebla. Dice que la luna no dará su resplandor, ni el sol alumbrará de día, ni la luna alumbrará de noche. Y dice que las estrellas caerán del cielo. O sea que estamos hablando de la culminación de la tribulación. Todos los acontecimientos que están descritos en el libro de Apocalipsis, que son lo que sucederán en el tiempo de la tribulación, van a ser culminados con estos actos que son los últimos actos de la ira de Dios sobre la humanidad, que no quiso escuchar el mensaje de salvación, aquel mensaje que se ha venido predicando por años y que la Biblia nos enseña que será como en los días de Noé. ¿Qué sucedía en los días de Noé? Se le hablaba del mensaje, se le hablaba de una salvación, se le hablaba de una manera de escapar de la ira venidera, pero los hombres no querían escuchar. Por no querer escuchar, llegó lo que se había proclamado y perecieron. No es el propósito de Dios que ningún ser humano se encuentre en esta tribulación, ni es el propósito de Dios que ningún ser humano sufra. Pero Dios da el mensaje y el hombre tiene el libre albedrío de escoger si quiere prepararse y escapar de la ira venidera o quiere quedarse para sufrir. Entonces, vemos que proféticamente sucede el rapto de la iglesia, caen los juicios de Dios durante 7 años, periodo de la tribulación o la gran tribulación, y luego es el periodo donde Dios trata con Israel, y vemos que luego de esto viene el fin de los tiempos o el fin del mundo. Pero hay señales específicas para que nosotros nos demos cuenta de en qué tiempo profético estamos. ¿Por qué? Porque inmediatamente suceda el rapto de la iglesia y ya inmediatamente 7 años y luego viene el fin. Entonces vamos a ver cuáles son las señales que nos enseñan a nosotros bíblicamente que estamos viviendo en tiempos finales. La Biblia habla de una higuera y cuando la Biblia se refiere a la higuera se está refiriendo al pueblo de Israel. Israel es el pueblo escogido por Dios para ser llamado exclusivamente con un propósito y una misión especial, porque Dios tenía que escoger un pueblo. Escogió a Israel porque Él le plació. Podía haber escogido cualquier otro pueblo, no porque Israel fuera diferente ni distinto, no, sino que tenía que elegir a un pueblo y en su soberanía pues quiso elegir a Israel. Y Israel es representado por la higuera. Y dice la palabra de Dios, y lo que sabemos la historia del pueblo de Israel, sabemos que el pueblo de Israel, después de la destrucción del templo, fue esparcida por todas las naciones. Y pasaron 2000 años
donde fueron castigados, donde fueron tratados de ser exterminados por Hitler, donde murieron cantidades enormes